La verdad que es muy lindo los niños de nuestra iglesia, verlos todos preparados, ¿no? Trajeron todo su vestimenta, ellos estaban representando a diferentes naciones. Porque, ¿qué dice la canción? Todo ojo lo verá, ¿no? ¿Y qué es de qué hablaban? ¿Qué van a ver todas las naciones? La venida de Jesús, ¿sí? Y en la última cita que leyeron, que también mencionaron un versículo, hablaba de que nos tenemos que preparar, de que tenemos que desarrollar ¿qué? No sé si creo que, no sé si lo leyó Clarita, decía algo de desarrollar, no sé si les alcanzó a escuchar bien. Ah, no escucho. Un carácter idóneo para el cielo. Un carácter idóneo para el cielo. Gracias, Cristian. Eso es justo lo que vamos a hablar hoy en la mañana. ¿Por qué? ¿Hay que preparar alguna maleta, algún bolso para ir al cielo? ¿Hay que lavar el auto, aspirar adentro? ¿Hay que poner todo en el baúl? Tampoco. ¿Hay que ilustrar los zapatos? ¿Qué es lo que nos vamos a llevar al cielo? Nuestro carácter. Y puntualmente hay algo, porque dentro del carácter hay un montón de cosas de las cuales podemos hablar. Pero hay algo que es el centro de nuestro carácter, que es nuestra esencia, podríamos decir, que es el temperamento, ¿sí? Hace unas semanas atrás leí una pequeña reflexión que hablaba sobre este tema y la verdad que me llegó mucho porque siento que es algo que tengo que trabajar. Y me gustó tanto el mensaje que sentí que lo tenía que compartir. Y ustedes saben que cuando venimos a predicar, no es que venimos a hablar de un tema que uno la tiene re clara y que, como ya lo sé, lo voy a hablar, sino es algo que uno tiene que mejorar, que uno tiene que trabajar y por eso el deseo de compartirlo con otros, ¿sí? Vamos a ver un encuentro que está registrado en la Biblia entre dos personas. Creo yo que es una historia que ya conocemos, ¿sí? Es muy conocido y de ese encuentro se pueden sacar un montón de temas para reflexionar. Pero hoy puntualmente vamos a hablar sobre el temperamento de nosotros como humanos, porque ustedes saben que el ser humano ¿cómo es? Dócil, tranquilo. Yo no sé si a lo mejor soy la única acá, pero no, esas cualidades como que me cuestan un poquito, ¿no? Hay que trabajarlo. Y hay algo importante. En este encuentro, que todavía no les dije cuál es, hay dos protagonistas, ¿sí? Una persona que se equivoca y la otra que ¿qué hizo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Habría? Que hace cosas buenas. Puede ser que hace cosas buenas, pero cuando vos te equivocás, ¿quién viene? ¿Alguien viene y te dice algo? ¿A veces? ¿Quién? Te corrigen. Te corrigen, muy bien. En este encuentro pasó eso. Una persona se equivocó y la otra se acercó a corregirlo, ¿sí? ¿Y cómo nos sentimos cuando nos equivocamos? Más o menos, ¿no? A veces reconocemos que estamos mal y nos sentimos más o menos mal. Otras veces no sentimos nada, ¿sí? Pero ¿cómo nos sentimos cuando nos vienen a corregir? Peor, ¿no es cierto? Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a buscar el libro Segunda de Samuel. Y le puse título a este sermón, y el título es Hablar es fácil. Yo no sé si ustedes alguna vez han dicho alguna frase como, ah, claro, vos me decís todo eso porque hablar es fácil, pero ponete en mi lugar. O, ah, vos no te pasó lo mismo. Y usamos diferentes muletillas porque estamos a la defensiva y nos queremos excusar de eso que hicimos que no estuvo tan bien. O cuando vienen a marcarnos algún error, ¿qué hacemos? Tratamos de buscar alguna justificación. Ah, porque el otro, porque lo que pasa, pero... Hablar es fácil, lo difícil es la acción, es actuar. Si nosotros vemos Segunda de Samuel, no se asusten que no vamos a leer todo. En el capítulo 11, ¿alguien ya lo pudo encontrar? Tiene el capítulo 11. ¿Cuál es el título? El pecado de David.
El pecado de David. Y Alberto tiene otro título que dijo que es parecido al mío. David y Betsabé. ¿Sí? Ya los nombra los protagonistas del pecado que está mencionando Abdías en el título que le aparece a él. En el capítulo 11 de Segunda de Samuel se relata con lujo de detalles un pecado de David. ¿Sí? No lo vamos a leer todo. Yo los invito a que ustedes después en su casa puedan leer el capítulo 11 y el capítulo 12, porque si no nos va a llevar mucho tiempo. Pero para ir resumiendo, ¿qué pasó con David? David salió a caminar, vio que estaba el río y estaba el río solo. No sé si le llamó mucha atención el río, la verdad. Le llamó la atención una mujer que se estaba bañando en ese momento. ¿Y qué sintió? ¿Sí? Lo atrajo esa mujer, ¿sí? La deseó, la codició. Y se quedó con ese deseo y fue a orar a Dios a contarle lo que había sentido y a pedirle que poder pasar esa tentación. No. ¿Él sabía quién era esa mujer que estaba en el río? Era el rey David. ¿Sí? Y no era cualquier mujer, era Betsabé. ¿Él sabía que era una mujer que ya estaba casada? Sí. ¿Sabía quién era su esposo? Sí. Y le vino como anillo al dedo para crear un plan. Porque sabía que su esposo, ¿qué estaba haciendo? Ya conocen la historia, así que bien. Estaba en la guerra, estaba luchando, estaba ocupado defendiendo el reino de David. Era el momento justo para mandarla a buscar porque sabía que estaba sola. Él tenía el poder de hacerlo. Él era el rey y como tal, lo que quería, lo tenía. Mandó a sus guardias, la trajeron, estuvo con ella, con tanta suerte que ¿qué pasó? Queda embarazada, ¿sí? Era la oportunidad para que David haga la oración que no hizo al principio, que orara y que le diga a Dios, perdóname por el pecado que hice. Pero ¿qué pasaba con esas personas? Con el adulterio en ese momento. Bien, dije, súper claro. Eran condenados a muerte. Era la peor humillación. ¿Podía el rey David pasar por ese momento? Era el rey David. No podía. Entonces, como no puedo pasar por ese momento, ¿qué hago? Y planeo todo para que nadie se entere lo que hice. Mandó a buscar al marido, le ordenó que vaya a su casa. Bueno, si el marido está con su esposa, el bebé va a ser de él, nadie se va a dar cuenta de lo que yo hice. ¿Pasó eso? No le salió bien el plan. ¿Por qué? Porque era leal a su trabajo. Hablo del marido de Betsabé. Él no quería distraerse de su misión, porque él era fiel al rey David. Como no resultó ese plan, y no le quedó otra a David que hacerle una notita y mandarlo a matar, dar la orden para que lo dejen solo en el frente de batalla y muera. Y ahí, al quedar viuda Betsabé, pasó el tiempo de duelo y ¿qué hizo David? La convirtió en su esposa. ¿Alguien se había dado cuenta de lo que había pasado? En la Biblia no se menciona que alguien haya ido a tirarle la oreja o... ¿Vieron que a veces uno se equivoca y alguien te ve y no te dice nada vos, pero ya se enteró el vecino, se enteró tu compañero de trabajo, se enteran todos y todos te miran porque saben lo que hiciste, pero nadie te dice nada? En la Biblia no dice que eso haya pasado. Yo me imagino igual a David entrando al palacio, mirando a todos, uy, estos sabrán lo que yo hice, sabrán que el bebé es mío, sabrán que está embarazada, sabrán que yo lo mandé a matar, pero como pasaron unos días y no pasaba nada, habrá estado tranquilo, ¿no? ¡Wow! Me salió bien, nadie se enteró. No sé si ustedes saben, pero una de las tareas de David en el palacio era la de juzgar. Venían casos, ¿sí? de situaciones que pasaban en la comunidad, entre la gente, y él tenía que resolverlas y tenía que juzgar a los culpables de los hechos en cada una de esas situaciones. ¿Qué pasó un día?
él estaba en el palacio y ahí entramos en el capítulo 12 de Segunda de Samuel, donde el título es Natán amonesta a David. Yo recién les dije que David estaba, o creemos, ¿no? Estamos suponiendo que estaba tranquilo porque parecía que nadie sabía. Incluso, vayan imaginándose toda la escena, él mandó a buscar a Betsabé cuando estuvo con ella. Entonces, las personas que la fueron a buscar, sus guardias, ¿sabían lo que había pasado? No. Sí. Él le mandó una nota a una persona importante de su ejército, ¿sí? Que dio la orden de que Urías quede solo en el frente de batalla. ¿Esa persona sabía que Urías había muerto a propósito? Sí. Entonces imagínense lo poderoso que se sentía David, porque había personas que sabían o podían intuir todo lo que había pasado y nadie había dicho nada. Y no sé si ustedes pasaron por alguna situación en la que tuvieron que tapar algún error, pero a veces cuando nosotros, no a veces, siempre, cuando nosotros mentimos o nos equivocamos, tenemos ese sentimiento de, wow, no se dio cuenta. Entonces yo puedo mentirle a mi esposo, puedo mentirle a mi jefe, puedo mentirle a mi vecino, a mi mamá. Hoy justo antes de entrar con David y Carlos hablábamos de las madres, ¿no? Cuántas picardías en la adolescencia, por lo general, uno trató de cometer y nuestra mamá ya se dio cuenta, ¿no? Me dice, ¿cómo se enteró? Uy, no pude engañarla, nos salió mal. Pero otras veces nos sale bien. ¿Por qué? Porque yo me creo vivo, me creo importante, porque me creo más inteligente que aquel que creyó mi mentira y menosprecio al otro. Pero yo no estoy menospreciando a mi mamá, a mi esposo, a mi jefe, a mi vecino. ¿A quién estoy menospreciando? A Dios. David pudo acomodar todas las piezas del rompecabezas para que nadie se enterara, tuvo el poder, metió miedo en su gente para que nadie contara lo que él había hecho, porque era el rey David, así como lo mandó a matar a Urías, podía haber matado a los guardias. Nadie lo mandó al frente, pero Dios, sin embargo, supo cada detalle de lo que pasó en esa historia. Hay un dicho, no sé si alguna vez lo escucharon, que dice: pecado privado en la tierra, pecado público en el cielo. Dios sabe absolutamente todo. En el capítulo 12 se menciona que Natán va a molestar a David. ¿Natán era uno de los guardias que había ido a buscar a Betsabé? No. ¿Quién lo manda a Natán? Dios. ¿Y por qué Dios necesita mandar a Natán para hablar con David? Porque Dios te ama tanto y lo amó tanto a David en ese momento que no puedes saber que te estás equivocando y hacerte cuenta que no pasó nada. Porque David no va a ser uno de esos compañeros de trabajo o vecino o familiar que sabe que te equivocaste, te mira, mirá el pícaro, mirá lo que está haciendo, y se guarda todo para él. Dios nos ama tanto que necesita hacernos ver que nosotros estamos haciendo las cosas mal. Y nos ama tanto que necesita también que entendamos que nuestro pecado tiene consecuencias, y esas consecuencias nos hacen sufrir a nosotros y a todos los que están a nuestro alrededor. Y es ahí donde aparece en escena Natán. Va a hablar con David, ¿y qué hace Natán? David, vengo a hablar con vos. Vos que sos rey, que estás sentado en ese trono. ¿Vos te pensás que yo no sé todo lo que hiciste? ¿Le dijo eso? No usó un dedo acusador. Tampoco fue tranquilo y le dijo: Natán, yo acá vengo porque Dios me dijo que tenía que hablar con vos, yo ya sé todo lo que hiciste, vos te haces el importante, vos crees que con tu poder te vas a llevar el mundo por delante. ¿Le habló así? Tampoco. Vamos a ver qué le dijo Natán a David. Empiezo a leer el capítulo 12. Jehová envió a Natán ante David y al llegar le dijo:
Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, igual que una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar a comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja, esa oveja, de aquel hombre pobre, y la preparó para quien había llegado de visita. Se encendió el furor de David. Violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que es digno de muerte el que tal cosa hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Acá vamos a hacer una pausa en la lectura bíblica, porque yo necesito que ustedes se imaginen ese momento. Imagínense y sientan la furia que sintió David, la indignación, porque un hombre recibió una visita y fue a matar el único animal que su vecino tenía cuando él era dueño de todo. ¿Cuántas veces nosotros nos enteramos que alguien está errando y nos espantamos, nos enojamos y no hacemos una introspección de que nosotros nos equivocamos peor que la otra persona? ¿Por qué? Porque hablar es más fácil, porque juzgar al otro es más fácil. Natán le contó una historia. David podría haber pensado que era una historia que él tenía que juzgar, algo que pasó en el pueblo. Natán habló tranquilo. ¿Y por qué habrá comenzado así la conversación, Natán? ¿Cómo se sienten ustedes cuando viene alguien con el dedo acusador? Vos me venías a hablar a mí. Vos que hiciste esto. Si viene alguien altanero, ¿nosotros lo escuchamos? Si vos sos altanero, yo soy más altanero que vos, ¿no? Natán buscó la manera de que David reflexionara y él mismo se juzgara. Que él mismo se dé cuenta que se había equivocado. Y ahí cuando David larga, ¿no?, lo que sentía, porque estaba muy enojado, porque estaba indignado por lo que había hecho el hombre con ese corderito, cuenta su sentimiento, Natán lo deja hablar muy inteligentemente, y en el versículo 7 dice: entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Yo me imagino la tranquilidad de Natán y David bordó, ¿no? Vos sos ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí como rey de Israel, te libré de manos de Saúl, te entregué la casa de tu señor, puse en tus brazos a sus mujeres. Además, te di la casa de Israel y la de Judá, y como si esto fuera poco, te habría dado muchísimo más. Dice mucho, pero el muchísimo lo agrego yo, porque yo creo que Dios no tiene límites. ¿Y qué le pregunta Natán a David? ¿Por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Heteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y después le sigue hablando Natán, ¿no? Porque todo error tiene su consecuencia. Y nosotros sabemos que por más de que nos arrepintamos y que pidamos perdón y que confesemos, el pecado está hecho. Las consecuencias se van a sufrir. Y eso es lo que después le dice Natán. Y en el versículo 13, después de David escuchar a Natán, ustedes fíjense que en el relato bíblico en ningún momento dice que David lo interrumpió a Natán. Él lo escuchó. Cuando él termina de hablar, ¿qué dice David? Pequé contra Jehová.
Yo creo que ahí David se desplomó. En un lenguaje más actual podríamos decir que le cayó la ficha de que por más de que había querido tapar todo su pecado, que había acomodado todas las fichas para que no se haga público todo lo que hizo, Dios se enteró igual. A Dios no le podés esconder nada. Y fíjense que él primero codició a una mujer casada. ¿Podría haber quedado ahí su error? Sí, porque él podría haber ido a hablar con Dios. Sin embargo, estuvo con la mujer casada. ¿Podría haber quedado ahí su pecado? Sí, pero asesinó a su marido. Un pecado lleva a otro si nosotros no nos arrepentimos a tiempo. En el comentario bíblico dice que David, en esta actitud, en esta frase que le dice a Natán de pequé contra Jehová, está reconociendo que hay un solo juez supremo. Ustedes sabían que David era rey. ¿Quién juzgaba? Él. ¿Quién decidía si vos te habías equivocado o no? Él. ¿Quién decidía lo que tenías que pagar por tu error? Él. Y él ahí está reconociendo que hay un juez superior a él, que es Dios. Y sigo leyendo el comentario bíblico. Se menciona que David no discute su culpabilidad, no se justifica, sino que admite de inmediato su culpa. Él admite que sus pecados destruyeron a Urías, que mancharon a Betsabé, pero además implicaban una deslealtad contra Dios mismo, el dador de la ley que condena estas transgresiones contra el prójimo. Yo puedo creer que mi mamá me cree todas mis mentiras, que puedo burlarme de mi esposo, puedo engañar a mis hijos, porque el engaño no tiene límites, ¿no? Puedo engañar a mi jefe, puedo engañar a una empresa, puedo engañar a un juez, a la policía. ¿Cuántas veces mentimos para evadir alguna responsabilidad legal? ¿Sí? Podemos engañar a la justicia terrenal como a nosotros se nos ocurra en algún momento. Pero la justicia divina, a Dios no le podemos mentir. No hay detalle que Él no sepa, que Él no se entere, por más íntimo que sea nuestro pecado. Aunque sea un pecado que nosotros cometamos a puertas cerradas y estemos solos. ¿Sí? Pero hoy el tema no es el pecado y el error que estemos cometiendo. El tema hoy es nuestro temperamento. Y hay alguien, ustedes saben que nosotros creemos en Dios y creemos también en la Santísima Trinidad. Hay alguien que cumple un rol fundamental en cuanto a la transformación de nuestro carácter y nuestro temperamento. ¿Quién es? El Espíritu Santo. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 775, dice que fue el espíritu de confianza y exaltación propia que preparó el camino para la caída de David. Él se olvidó que todas las buenas cualidades que poseen los hombres son dones de Dios. Realizan sus buenas acciones por la gracia de Dios manifestada en Cristo. Como lo deben todo a Dios, la gloria de cuantos son y hacen le pertenece solo a Él. Ellos no son sino instrumentos de sus manos. Además, según todas las lecciones de la historia bíblica, es peligroso alabar y ensalzar a los hombres. Pues si uno llega a perder de vista su total dependencia de Dios y a confiar en su propia fortaleza, caerá seguramente. El hombre lucha con enemigos que son más fuertes que él. Es imposible que nosotros, con nuestra propia fortaleza, sostengamos el conflicto. Todo lo que aleje nuestra mente de Dios, todo lo que induzca el ensalzamiento o la dependencia de sí, preparará seguramente nuestra caída. El tenor de la Biblia está destinado a inculcarnos desconfianza en el poder humano y a fomentar nuestra confianza en el poder divino. David, si nosotros leemos toda la historia, era un hombre de Dios, tuvo muchas experiencias espirituales fuertes. Y eso, si nosotros no somos cuidadosos y no tenemos una intimidad con Dios diaria, nos puede llevar a la autoconfianza.
Y ustedes saben que el autoestima bajo es complicado, es difícil, es peligroso. Pero el autoestima alto también. Los dos extremos son malos y nosotros como cristianos no podemos tener exceso, ni siquiera nuestro temperamento. Tenemos que buscar siempre el equilibrio. Y nuestras actitudes, o lo que espera Dios de nosotros, es que nuestras actitudes siempre sean positivas y que nos ayuden a crecer. David, ¿podía mandarlo a matar a Natán? Sí. Podía culparlo por injuria, podía decir que él estaba mintiendo. ¿Y qué hizo David? ¿Hizo eso? Reconoció su error, se arrepintió. Jesús espera que cada uno de nosotros tenga este tipo de actitud. Pero en esta historia hay dos personas. Está David, que tuvo la humildad de escuchar a Natán, que tuvo la humildad de confesar su pecado, de arrepentirse, de hablar con Dios. Pero ¿por qué él llegó a tener esa humildad también, más allá de que él conocía y era un hombre de Dios? Porque tuvo un Natán en su vida, alguien que con amor fue a hablarle y le hizo ver que él había pecado y que su pecado había cometido o había ocasionado mucho sufrimiento en otras personas. Nosotros, cuando vemos que alguien se equivoca, ¿somos Natán? Porque nosotros nos podemos creer que somos enviados de Dios. Ah, no, yo conozco la verdad, yo sé lo que dice la Biblia, a mí Dios me manda que yo le marque a tal persona el error porque yo sé que la persona se equivocó. Pero Natán no fue así, no fue con esa actitud. Muchas veces nos sentimos que somos enviados de Dios, pero no tenemos el amor de Dios. Y sin amor, ¿no? Estamos complicados. Este es el mensaje, digamos, o la intención del mensaje de esta mañana. Que nosotros, cuando veamos que alguien se equivoca, podamos actuar como Natán. Pero cuando nosotros nos equivoquemos y venga Natán, también podamos ser como David. Y a veces no va a venir Natán, a veces va a venir una persona que nos va a marcar un error y no lo va a hacer con amor. Y esa persona va a estar equivocada, pero nosotros también nos equivocamos. Siempre el temperamento que tenemos que trabajar es el nuestro. ¿Por qué? Porque es lo único que vamos a llevar al cielo. Y hay algo que descubrí preparando este sermón, que sinceramente no lo sabía, a lo mejor ustedes sí lo saben, que es la historia del Salmo 51. Cuando David cae en conciencia de lo que había hecho, ustedes imagínense el dolor de ese hombre porque empieza a reaccionar sobre todo lo que estaba pasando. Y ahí, si seguimos leyendo la historia, el hijo de Betsabé sufre una enfermedad, muere. Él, con ese dolor en el alma, escribe el Salmo 51. Si lo quieren buscar, el Salmo 51 tiene como nombre o como título Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Qué fuerte que es que te equivoques sabiendo lo que está bien. Es peligroso. Qué fuerte y qué importante es reconocer lo mal que hiciste o lo mal que estás haciendo algo en tu vida. Y qué fuerte que es que te puedas arrepentir, que puedas confesar y qué fuerte que puedas pedirle a Dios que te purifique, porque eso va más allá todavía. Porque cuántas veces nosotros pedimos perdón por algo y reconocemos que estuvimos mal, pero pasó un mes, pasaron 2 meses y volvemos a cometer el mismo error. Y como que nos olvidamos, ¿no? Y acá David fue un poco más allá. Él reconoció su miseria humana y le estaba diciendo a Dios, necesito que vos me transformes porque yo solo no puedo. Salmo 51 al músico principal, Salmo de David, cuando después
que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Imagínense a Dios diciéndole, a David diciéndole esto a Dios. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad, en lo íntimo, en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros a Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Acá vemos que el perdón y la restauración son dones divinos. ¿Y qué significa don cuando tenemos un don? Va más allá de una cualidad. Es un regalo que Dios nos da, sin mérito alguno. Por amor nos regala algo. Y en este caso, el don fue el arrepentimiento y la restauración. Y hay algo muy lindo del comentario bíblico sobre este salmo, que dice que el pecado no es solo un acto. El pecado no fue el acto de estar con una mujer casada, no fue el acto del adulterio, no fue el acto del asesinato o de la mentira. El pecado es un estado del ser humano. Nosotros nacimos pecadores. Y ahí es donde nosotros tenemos que reconocer nuestra relación con Dios. Yo lo necesito a Él para que esa condición en mí no esté, porque solo no puedo. En el comentario bíblico dice que en ese estado de pecado marca todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos. Y que lo único que nos va a salvar de esa condición es el socorro de la gracia divina y la intervención de Dios en nuestras vidas. Yo los invito a que nosotros hoy podamos decir, bueno, basta de altanería, basta del dedo acusador, basta de justificarnos cuando vienen a marcarnos un error, porque podemos estar en cualquiera de los dos lugares. Podemos ser Natán o podemos ser David. Y no es que si hoy fuimos David nunca vamos a ser Natán, o si hoy somos Natán nunca nos vamos a equivocar como lo hizo David. Hoy nos puede tocar un rol y mañana otro, pero lo importante es que nuestro temperamento se esté puliendo y se esté preparando para que logremos la vida eterna. Porque puedo tener muchos méritos, pero lo único que me va a salvar y a darme la bendición de la vida eterna es mi temperamento, mi relación con Dios y la salvación es personal. Yo puedo orar por ustedes pueden orar por mí, pero si yo no tomo una decisión, por más de que ustedes oren, y si yo no me entrego a Dios y no decido cambiar mi carácter, no me voy a salvar. Entonces, que hoy podamos reflexionar sobre eso
Espero no haber hablado mucho, que no haya sido tan largo, pero que hoy podamos elegir hablarle a los demás con el amor que lo hizo Natán, que viene de Dios, y que podamos tener la humildad de David cuando alguien viene a marcarnos algo a nosotros. Agradecemos a nuestro buen Dios por el mensaje que nos ha dado Eliana. Gracias, Eliana.